Todos los miembros de la Iglesia Adventista Hispana de Berrien Springs que nos escuchan en este momento, tengan todos un muy feliz sábado. Deseamos que lo estén disfrutando en la presencia de Dios, descansando, sabiendo que tenemos un gran Salvador y que tenemos un excelente futuro. Esperamos la venida de Cristo Jesús. También quiero darle la bienvenida a todos los miembros de la Iglesia Adventista y amigos que nos acompañan de otras partes del mundo. He recibido mensajes de lugares como México, Chile, Venezuela y otros lugares que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Es un tema bastante desafiante, de hecho. Y me siento muy contento de que tenemos dos invitados muy especiales y quiero introducirlos en este momento. Tenemos en primer lugar a Josías Flores. Josías Flores es un amigo de un buen tiempo de la familia. Él es en este momento estudiante de la maestría en divinidades aquí en Andrews University, pero él ha sido pastor ya de un distrito de iglesias hispanas en las Carolinas, en Asheville, Carolina del Norte, creo. Y también fue pastor asociado de la academia en Mount Pisgah, allí mismo en Asheville, North Carolina. Josías, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Muy bien. Y también está con nosotros Adid Cortés. Adid Cortés es estudiante también de la maestría en divinidades aquí en Andrews University y él fue pastor asociado de la iglesia Lake Nelson en New Jersey. Esta iglesia es la iglesia también de la Academia de Lake Nelson allí en New Jersey. Adid también es mi hijo, es el príncipe de esta casa. Tenemos un príncipe y una princesa y nos sentimos muy contentos de que también Adid esté con nosotros. Bienvenido, Adid. Muchas gracias, es mi placer estar aquí. Bueno, les digo que la razón por la cual yo he invitado a Josías y Adid es porque ellos tienen un podcast que se llama Cinema Theology. Y es un podcast bastante interesante. En este podcast, ellos analizan las películas que van saliendo y las analizan desde un punto de vista, desde una perspectiva teológica. ¿Qué nos enseñan estas películas en cuanto a la teología y cómo podemos discutir estas películas desde un punto de vista cristiano, adventista? Y al escuchar yo este podcast, yo he encontrado que es muy interesante porque lo que ellos analizan ahí en cierta manera es cómo las películas afectan nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Y ellos han estado trabajando con esto durante bastante tiempo, así que siento que esta conversación va a ser realmente muy interesante. Bienvenidos a los dos. Quiero invitar en esta mañana primero a Josías Flores, que él tenga la oración para iniciar. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, es un privilegio, Señor, estar ante tu presencia, aunque no estemos en persona unidos como iglesia. Queremos pedir, oh Padre, que en este momento tu Espíritu Santo sea parte de esta escuela sabática, que nos ayudes, oh Dios, a poder hablar cosas que te den gloria y honra a ti y que podamos aprender más, no solamente de una forma teórica, sino aprender más de ti, Señor, y conocerte mejor. Quiero que las palabras que el pastor Cortés, que Adid, que mi persona, digamos, sean de beneficio. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josías. Josías, la lección de escuela sabática habla de una cosmovisión bíblica. Y ahorita estoy recordando que ustedes, ambos, Adid y tú, fueron estudiantes del sistema de honores aquí en Andrews University y una de las clases es Western Civilization. Y allí una de las cosas que ustedes hicieron es crear su propia cosmovisión. Es más bien que crearla, definirla, cómo la entienden. Y la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana, Josías, es ¿qué es cosmovisión? ¿Cómo la Muy, defines?
¿Qué elementos tiene? ¿Cómo le ilustrarías? ¿Cuál es tu sentido de esto? Sí, muy bien, ¿no? Cosmovisión en realidad es un tema muy interesante. La cosmovisión tiene que ver con la perspectiva, diría yo, que cada ser humano tiene sobre la realidad. Es la forma que entiende el mundo de cierta manera, por eso vemos esa parte de cosmovisión. Y tiene varios elementos porque no es solamente la forma que vemos, sino es la forma que entendemos nuestra realidad. Entonces tiene que ver con epistemología, cómo sabemos lo que es verdad, lo que no es verdad. También tiene que ver con ontología, que es la naturaleza del ser, qué significa ser. También tiene que ver con axiología, eh, que eso tiene más que ver con qué son las cosas que valen la pena. Tiene que ver con valores, tiene que ver con la ética, la forma que nosotros vemos el mundo, que entendemos nuestra realidad. Eh, Eso es una cosmovisión. Y eso parece algo medio abstracto y quizás difícil de entender. Yo sé que yo al principio tuve dificultades entendiendo, así que quiero darle un ejemplo de una cosmovisión para que entiendan un poquito más cómo puede ser. Habían diferentes civilizaciones, especialmente indígenas aquí en Norteamérica, también vemos evidencias de esto en África, de tribus de personas que creían que el mundo existía encima de una tortuga. ¿Cómo se dice? Caparazón, encima de una tortuga, y pensaban que había quizás un árbol de vida que salía detrás de esta tortuga y que todas las personas vivían encima de una tortuga. Eso es una cosmovisión, ¿verdad? Es la forma que ellos entendían su mundo y pensaban que así era la realidad. Nosotros no creemos, me imagino, ¿verdad? Que existimos detrás de una tortuga. Sin embargo, creemos otras cosas sobre nuestra naturaleza, ¿verdad? Creemos que vivimos en un universo, que hay planetas, ¿verdad? Que rondan alrededor del Sol. Y cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, significa que adaptamos entonces principios que la Biblia presenta como parte de la forma que entendemos nuestra realidad, ¿verdad? Si creemos en la Biblia, creemos que fuimos creados, creemos que existe algo que se llama el pecado en el ser humano, etc. Esto es lo que forma una cosmovisión, la forma que entendemos nuestro mundo, la forma que entendemos nuestra realidad. Y la cosmovisión también es la forma que respondemos varias preguntas sobre nuestra realidad. Uno de los libros que tuvimos que leer para la clase que usted mencionó es por un autor que es James Sire, y él habla de 8 preguntas claves que cada persona responde en su mente, aunque se den cuenta o no. Y algunas de estas preguntas son, ¿qué es real en realidad? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad a nuestro alrededor? Otra pregunta es, ¿qué significa ser humano? ¿Qué es un ser humano? Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Verdad? Otra es, ¿qué nos es posible saber? ¿Cómo sabemos el bien del mal? ¿Cuál es el significado de la historia? Y últimamente, ¿qué compromisos hace una persona basado en la forma que responde estas preguntas? Así que eso responde de una forma corta qué es una cosmovisión. Y me imagino que Adib, que usted también tienen cosas importantes que pueden compartir para ayudarnos a entender. Gracias, gracias, Josías. Correcto, una cosmovisión entonces es nuestra filosofía de vida, ¿verdad? Como tú dices, define cuál es el propósito de mi vida, qué va a pasar cuando yo muera, de dónde vine, y esas, las respuestas que damos a esas preguntas definen el tipo de decisiones que hago hoy, ¿verdad? Por eso es que es tan importante una cosmovisión, porque la forma en que yo contesto estas preguntas que tú has identificado, Josías, define las decisiones que hago yo hoy en mi vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pienso que después de que yo muera yo tengo otra oportunidad para rehacer mi vida, ¿verdad? Para resolver los problemas y para una segunda oportunidad. Y resulta que cuando muero ya no hay una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso afecta las decisiones que yo tomo hoy. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo no sé si Adid quería mencionar algo en cuanto a esto,
Pero también quiero hacerle una pregunta a Adid, que es una pregunta muy importante también y también complicada. ¿Cuál dirías tú, Adid, es la diferencia principal entre una cosmovisión cristiana y una cosmovisión no cristiana? ¿Cuál es la diferencia principal entre una persona cuya cosmovisión es bíblica y una persona cuya cosmovisión no es bíblica? ¿Cómo ilustrarías esa diferencia? Bueno, si diferenciamos simplemente entre bíblicas y cosmovisiones no bíblicas, entonces estamos generalizando mucho, en mi opinión, porque hay de bastantes cosmovisiones, podemos decir miles y millones de cosmovisiones que no son bíblicas y todas son diferentes. Entonces, hay un argumento que dice que cada persona constituye una diferente cosmovisión. Pero en mi opinión, en la que yo entiendo, una de las diferencias más grandes entre una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica y una cosmovisión no bíblica es muchas veces el concepto de la continuidad. Y déjame explicar, la continuidad es el concepto de que todo lo que existe en el universo, en la realidad, en toda la realidad, es parte de la misma cosa. En el concepto de la continuidad, no hay diferencia entre lo divino, lo humano y la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en una cosmovisión de continuidad? Los dioses son humanos, lo divino es humano y también es parte de la naturaleza. Y también dice, en un sentido, los humanos también somos divinos. Hay mucha gente que puede estar escuchando, puede pensar que estoy hablando sobre el panteísmo o el panenteísmo también, pero es un poquito más complicado. Voy a ilustrarlo, tal vez comparando cómo se diferenció Dios de religiones paganas que estaban, que eran en el tiempo cuando él dio la ley y los 10 mandamientos. Y creo que una de las diferencias más grandes entre la perspectiva bíblica y la perspectiva pagana es que los dioses paganos fueron creados por humanos. Son representados por ídolos en piedra, en madera, y son todos son representados por íconos y que la gente, por supuesto, los humanos han creado con sus propias manos y ellos adoran también. También otra cosa mucho en religiones son que los dioses tienen características humanas en sus caracteres. Si uno lee las historias de la mitología griega, la mitología de los vikingos, la mitología de civilizaciones mesoamericanas, vemos que los dioses no son tan diferentes a los humanos. Se pelean entre sí, tienen, o sea, uno no ve mucha diferencia entre cómo se comportan los dioses y cómo se comportan los humanos. Otra cosa que es diferente en la cosmovisión pagana a la cosmovisión bíblica es que los humanos son creados para servir a los dioses. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la cultura azteca. La necesidad de los humanos. ¿Por qué existen los humanos en la civilización azteca? Es para darle como que gasolina, es para darle fuerza al sol, porque según los aztecas, el sol está en un ciclo de correr y huir de la luna y las estrellas. Y si algún día la luna y la noche alcanza el sol, será destruido toda la realidad. Y los humanos sirven para proveerle sangre a los dioses para que ellos se alimenten y puedan seguir huyendo de esta destrucción. Entonces, esto pasa mucho en otras culturas como la egipcia, como la mitología babilónica igual, donde los humanos son necesarios para alimentar a los dioses. Los dioses necesitan a la humanidad y los humanos no son más que simples instrumentos para servir a los dioses. En esta cosmovisiones también el mundo es caótico, no hay orden. Todo pasa, es como que no hay orden, no hay leyes que gobiernan todo. Todo puede cambiar en cualquier momento porque los dioses son inconsistentes y ellos pueden hacer lo que quieran. Y como son, justo como los humanos, que cambiamos de carácter, cambiamos de opinión de vez en cuando, todo esto es sujeto al cambio.
También, junto con esto, como los dioses son parte y son muy similares a los humanos en naturaleza y en características, significa que los humanos pueden manipular a los dioses por medio de acciones. Y por eso vemos en muchas culturas que los humanos hacen sacrificios, hacen rituales. A veces en muchas culturas se hacían ritos sexuales de prostitución para influenciar la opinión y las acciones de los dioses, para que hagan llover, para que traigan el sol, para que pare un eclipse, muchos ejemplos. Y por esto no hay un estándar para la ética, porque así como los dioses son inconsistentes y los dioses definen lo que está bien y mal, como los dioses cambian de opinión y cambian de parecer a cada momento, no hay estándar para la ética. Y por consecuencia, también una de las cosas es que los humanos no tienen mucho valor en la cosmovisión de la continuidad. Y bueno, estas son las diferencias entre la cosmovisión bíblica y las cosmovisiones paganas. Pero hoy en día, al menos en la cultura occidental, no vemos tanto que la gente adora a ídolos o que, no sé, hacen sacrificios a Marduk o a Thor o a estos dioses paganos, pero esto se sigue manifestando de ciertas maneras, aún en gente que dice que no sigue ningún dios. Mucha gente dice ahorita que no hay Dios, simplemente ellos siguen la ciencia, que nosotros, y quiero explicarles una cosa, que si nosotros pensamos, y como muchos científicos, que podemos descubrir qué es la realidad última o cuál es la realidad completa a través de nuestra experiencia, observación del universo, estamos asumiendo que nuestra experiencia y todo lo que nosotros podemos ver es idéntico a lo que constituye toda la realidad. Y eso es muy cercano a la cosmovisión pagana, porque los dioses y los humanos eran parte de lo mismo. Podían observarse, podían influir en cada uno al otro. Pero entonces, aún en estas comunicaciones donde no hay Dios, aún existe esta filosofía de que lo que existe, lo que nosotros vemos, es la misma cosa. Y nosotros los humanos podemos influenciar lo que nosotros podemos a través de la experimentación, a través de las diferentes cosas que nosotros hacemos y observamos del universo. Muchas gracias, David. Es realmente muy, muy interesante porque ahorita que tú estabas hablando, varias cosas vinieron a mi mente y Josías, no sé si tú quieras añadir algo, ¿no? En primer lugar, este asunto de que hay una continuidad entre los dioses y el ser humano, ¿verdad? Y entonces hay una continuidad entre Dios, el ser humano y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, si el ser humano de alguna manera manipula, afecta a la naturaleza, en cierta manera está manipulando, afectando a los dioses. Y esa es la base de la magia. Esa es la base de la brujería, ¿verdad? Exacto. Hay ciertas maneras en que tú puedes manipular y lograr que los dioses, los espíritus, el mundo, de las fuerzas, no sé, puedan ser manipuladas para que hagan lo que tú deseas, ¿no? Y esto todavía sigue viviendo, ¿no? Cada vez que las personas van a leerse la mano, a leer el tarot o a buscar de alguna manera saber qué es lo que está pasando, es esa visión de que los dioses pueden ser manipulados, ¿no? Y es muy interesante porque, sí, Adid, querías decir algo. Sí. Otra cosa que yo quería decir es, mucha gente, bueno, uno de los dioses, así entre comillas, que nosotros podemos servir es a nuestro propio ser, ¿verdad? En el sentido que nosotros buscamos, a veces mucha gente piensa que la meta de la vida es encontrar placer para uno mismo. Entonces, así nosotros podemos hacer cosas para inducirnos a nosotros mismos a un estado de placer. Es otra manera de que eso se puede comparar con el paganismo. Bueno, definitivamente, ¿no? Y a lo que yo iba es que esta visión pagana de que los hombres están para servir a los dioses
y que de alguna manera los dioses pueden ser manipulados. Yo imagino que a veces afecta nuestra propia manera de ver nuestra religión. Yo recuerdo cuando vivíamos ahí en la Ciudad de México, nosotros vivíamos a dos cuadras de la calzada Zaragoza, que es la entrada principal del oriente de México a la capital. Y todos los 12 de diciembre hay todavía enormes cantidades de personas fluyendo para celebrar el, pues, el Día de la Virgen. Pero había ciertas personas que venían haciendo mandas o haciendo sacrificios. Y había unos sacrificios muy impresionantes, ¿no? Personas caminando de rodillas por kilómetros, ¿no? O haciendo sacrificios muy, muy fuertes para escuchar, para ser escuchados o para ser perdonados, etcétera, ¿no? Y esa es una manera de pensar que yo puedo manipular a Dios, ¿no? La otra cosa, yo hago oraciones largas y bonitas porque siento que sin oración larga y bonita, de alguna manera va a manipular a Dios a escucharme mejor, ¿verdad? O que todas esas cosas a veces afectan nuestra manera de pensar. Y en la Biblia encontramos exactamente lo opuesto. Dios se hace hombre para salvarnos. Es el que se hace nuestro siervo. Jesús es el siervo finalmente que viene a morir por nosotros y darnos salvación, ¿no? Es muy interesante este asunto de la cosmovisión y la diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión pagana. Josías, en este contexto hay otro detalle que yo quería preguntarte. Y es que es increíble, pero en esta época de ciencia, del internet, de la televisión, hay personas que todavía creen teorías muy, muy, muy raras, ¿verdad? Todavía hay personas que creen que la Tierra es plana. Y no estoy hablando de personas sin educación, estoy hablando a veces de personas con bastante educación. O que el hombre nunca llegó a la luna, o que el holocausto no ocurrió. Hay algunas teorías de conspiración que son peligrosas. Por ejemplo, hace tiempo hubo algo que se llama el Pizzagate, donde existía la idea de que había un grupo de personas que estaban abusando niños en ciertos lugares y decían que había una pizzería en una ciudad y que ahí en el sótano había un lugar donde estaban abusando niños. Y esta persona apareció con armas en esa pizzería para liberar a los niños. Y eran teorías de conspiración. Disparó el arma y adentro, gracias a Dios, no hubo muertes, pero muy peligrosas, ¿no? Teorías de conspiración. ¿Por qué crees tú que hay tantas teorías de conspiración hoy? Y la pregunta es, ¿por qué tienen tanto poder? ¿Y cómo está relacionado esto con la importancia de una cosmovisión bíblica? Es una tremenda pregunta, gracias. En realidad, bueno, interesante, fascinante esa anécdota que usted contó de Pizzagate, de este hombre que entró armado a la pizzería en Washington, D.C. De verdad que increíble, porque unos meses antes de eso, él empezó a ver videos en YouTube que hablaban de esta conspiración y finalmente un hombre que había servido en Haití después del terremoto para ayudar a las personas, un hombre que es padre de 2 hijas pequeñas que van a la escuela primaria, fue desde Carolina del Norte hasta Washington, D.C. para librar a estos niños supuestamente que estaban en el sótano de esta pizzería por los videos que estaba viendo. Y la pregunta es, ¿cómo un hombre que tiene una familia, un hombre que tiene un buen corazón, que tiene un buen récord, que es un buen trabajador, basado en lo que dicen sus colegas, cómo llegó a este punto? Y entonces yo estaba curioso de este tema, ¿verdad? Empecé a escuchar algunos expertos sobre esto, hablando de por qué es que creemos en estas conspiraciones. Así que hay un hombre específicamente, Rob Brotherton, que ha hecho bastante investigación sobre el tema y él habla de 4 diferentes cosas específicas que marcan una diferencia en cómo una persona puede caer en creer estas conspiraciones. Y tiene que ver con la cosmovisión y la filosofía de vida que tenemos. Entonces, una de las primeras cosas que él habla es la idea en psicología de la proyección. En otras palabras, si yo me veo capaz de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Si yo me veo capaz de mentir,
es más posible de que yo pueda ver a otras personas que son mentirosas. Desde un ejemplo de esto, digamos en la iglesia, ¿verdad? Hay personas en la iglesia, hay hermanos en la iglesia que yo he conocido, no en la iglesia de Berrien Springs, Spanish, no se preocupen, pero que les gusta ver a otras personas y decir, oye, esta persona está haciendo lo incorrecto aquí, está pecando aquí, y ven algo que está posiblemente mal y enseguida saltan a la conclusión de que esa persona es una pecadora, que esa persona necesita corrección, disciplina, etc. Y después del tiempo se nota que la misma persona que estaba acusando es una persona que tiene pecados escondidos. En otras palabras, la persona que se ve capaz de hacer estas cosas ve a otras personas como más, con más posibilidad de hacer eso mismo, ¿verdad? Así que eso es proyección. Eso es proyección. Esa es una de las cosas por la cual las personas creen conspiraciones, porque ellos piensan, oh, quizás yo soy capaz de hacer eso, definitivamente el gobierno, definitivamente otras personas son capaces de hacerlo también. Otro punto que el señor Brotherton, este investigador, habla de es la inclinación a intencionalidad. En otras palabras, cada vez que sucede un evento, el ser humano tiene la tendencia, tiene esta inclinación a pensar de que hay una intención escondida o hay una intención que no se ha visto. Les doy un ejemplo de esto también que me ha pasado a mí en mi ministerio. Digamos, yo llego a una iglesia y ese sábado, cuando termina el culto, yo no saludé a un hermano de iglesia. Es posible que ese hermano pueda ir a su casa y decir, el pastor no me saludó hoy, quién sabe qué le dice el pastor, o quizás tiene algo contra mí, él no me saludó a propósito, él ahora como que se cree mejor que yo o piensa que yo no soy capaz, no sé, se imagina miles cosas por la razón por la cual yo no lo saludé ese sábado. Y la realidad es que una hermana, digamos, quiere hablar de su familia y entonces después del sermón me tomó a un lado y empezó a hablar de su familia y yo no tuve el tiempo de ir a saludar a todos los hermanos que normalmente saludo. Pero tenemos esta tendencia, esta inclinación a pensar de que hay una intención escondida en vez de pensar de que es nada más casualidad o de pensar de que hay otros eventos que no captamos en ese momento. Y esta tendencia nos hace ver de que, oye, quizás en los eventos de la historia hay una intención escondida. Cuando pensamos en la cosmovisión bíblica, vemos que sí, en Efesios, por ejemplo, 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y ven príncipes en la oscuridad. Vemos esto. Y también vemos que los discípulos tenían esta tendencia y en Juan capítulo 9, por ejemplo, le dicen a Jesús cuando ven a este hombre ciego, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? ¿Quién fue quien pecó por la razón por la cual este hombre está ciego? Y Jesús le dice, ninguno. Ni los padres, ni el hombre pecó, sino que esto ha sucedido para que Dios sea glorificado, ¿verdad? A través de esta situación. O sea que tenemos esta tendencia de ver inclinaciones. Pensamos de que hay intenciones escondidas. También rápidamente, porque se nos va el tiempo, inclinación a magnitud. Si un evento es más grande que otro, tiene más consecuencias, pensamos de que entonces hay más a la historia, ¿verdad? Si alguien se roba $5, no pensamos mucho, pero si se roban $1.000.000, pensamos que, oye, debe haber algo aquí escondido. Y finalmente, el ser humano tiende a pensar en patrones o en series, así que eventos lo tratan de encontrar un significado, ¿verdad? Y ver un patrón o una serie en los eventos que suceden en la historia. Entonces, los seres, específicamente en la cosmovisión bíblica, hay tendencias que los cristianos tienen de pensar en conspiración, porque a veces, digamos, la profecía nos presentan de que van a haber eventos que no se ven, que van a suceder en el background, como dicen en inglés, y entonces por eso cuando hay otros eventos, hay tendencia de pensar, oye, esto es para cumplir la profecía, o aquí el Papa está haciendo algo escondido, o quizás Estados Unidos, el gobierno, no sé, está haciendo cosas de una forma no muy clara para cambiar la historia, para afectar la historia, y lo vemos en esos términos. Así que tenemos que tener cuidado cuando vemos las circunstancias, porque tenemos esta tendencia de ver cosas que quizás no están basadas en hechos. No sé, ¿algún otro pensamiento, pastor?
Gracias, Josías. No sé si tú quieras añadir algo, Dido, en cuanto a esto, pero mientras te estaba escuchando, Josías, me pareció muy interesante este asunto, los dos primeros principios que mencionaste, proyección y la sospecha, ¿no? Es decir, si yo tengo, es decir, como yo soy, así veo a otros, ¿verdad? Mis propios pecados los veo proyectados en otros también, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Por eso es que acusar a otros es peligroso, porque a veces puede revelar más de cómo somos nosotros que lo que otros están haciendo, ¿verdad? Y un detalle muy interesante en cuanto a esto, me parece lo que dice Filipenses 4:8, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, verdadero, honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es interesante, eso es completamente diferente a una mente de conspiración, ¿verdad? Una mente de conspiración constantemente está sospechando el mal la mentira o lo incorrecto en los demás. Es una mente de conspiración. Pero en la Biblia no, la Biblia dice todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todas esas cosas es lo que yo debo pensar de los demás. Sí, Josías. Sí, pastor, y quería enfatizar un poquito más el ejemplo de Jesús, porque Jesús veía las posibilidades del ser humano y todavía nosotros, ¿verdad? No nos ve basado en nuestros pecados, sino nos ve basado en la restauración que podemos tener a la imagen de Dios. Entonces, el ser humano tiende a ver a otros seres humanos como viendo lo negativo. En cambio, Jesús veía lo positivo y veía las posibilidades que Dios podía alcanzar a través de las personas. Por eso escoge a discípulos que no eran personas reconocidas, no eran personas estudiadas, sino que eran personas que Jesús veía la posibilidad y se enfocaba en lo positivo, como usted estaba diciendo en Filipenses 4:8. Y fíjate que este asunto es vital porque una persona que constantemente está sospechando el mal en los demás es una persona que no puede ser feliz. Es una persona que no puede estar en paz porque constantemente está angustiado de qué engaños estoy recibiendo o qué cosas me pueden estar haciendo. En cambio, que una persona que no sospecha el mal, sino que solamente piensa el bien de los demás, es una persona feliz, tranquila, su vida está en manos de Dios. Puede ser que alguien tenga alguna mala intención para él, pero él ni preocupado, ¿verdad? Él está en las manos de Dios, él hace lo correcto y vive bien, vive mejor, tiene mejor salud. Qué importante es esto, ¿no? El asunto de las teorías de conspiración. ¿Cómo tenemos que tener cuidado con este asunto? Aviv, vamos a otra pregunta que es vital. Y esta otra pregunta es la siguiente. ¿Hace realmente nuestra cosmovisión una diferencia? Es decir, ¿por qué es importante tener una visión, cosmovisión cristiana? ¿Qué diferencia hace? ¿Podrías dar algunos ejemplos? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra educación y para nuestra conversión, por ejemplo? Bueno, tenemos que reconocer que nuestra cosmovisión como cristianos implica muchas cosas sobre la naturaleza humana, muchas cosas sobre la ética y cosas así. Por ejemplo, como cristianos nosotros creemos que como somos creados en la imagen de Dios, cada ser humano, no importa cómo sea creado, tiene valor. Otra cosa que es inherente en la historia de la creación es que nosotros venimos de alguien, fuimos creados por alguien, pero también tenemos un propósito. Vamos a compararlo un poquito con otra manera, otra cosmovisión. Aquí voy a hablar un poquito sobre el darwinismo. En el darwinismo, por supuesto que lo propuso Charles Darwin. Él tenía la idea de que la existencia o todo lo que existe ahorita es resultado de la evolución. ¿Y cómo funciona la evolución? Simplemente la supervivencia del más apto, en el sentido de que las especies,
los animales, los humanos que fueron más fuertes fueron los que sobrevivieron, y los que no tuvieron las armas, no estaban equipados para sobrevivir su entorno, fueron los que fueron eliminados. Si lo extemplicaciones del darwinismo, llegamos a la conclusión de que el rol de la sociedad es mejorar la raza en cierto modo, es equipar a la sociedad para supervivencia. Y también en el darwinismo está esta idea de que están las especies constantemente luchando una contra otra para sobrevivir. Y cuando ponemos esto en contexto social, la historia humana es la historia de diferentes razas, diferentes civilizaciones que están luchando una contra otra para sobrevivir. Y esto llegó a la culminación en los imperios fascistas, especialmente en el régimen nazi que hubo en Alemania entre los 1930 y los 40 hasta la final de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho fue basada en este tipo de darwinismo social, en el cual básicamente la mejor raza humana, que según ellos los nazis era la raza aria, debía luchar contra las otras razas para establecer su dominancia y para poder implementar su dominancia sobre otras razas. Y parte de esto también era purificar la raza alemana, la raza aria, prohibiendo que se juntaran, que se mezclaran con otras razas, ejecutando, matando a los que se consideraban inferiores, los que nacían con enfermedades mentales o que no estaban perfectos desde un punto de vista de la anatomía. Y entonces llegamos a la implicación de que cualquier persona que yo pienso, que yo digo que es más débil que yo, no merece vivir, merece morir. Entonces por eso llegamos a cosas como el holocausto. Ahora, dentro del darwinismo, también hay gente que ha dicho que esto no es verdad. De hecho, a mucha gente que cree en el darwinismo dice que las implicaciones dicen que básicamente no es que hay razas mejores que otras en los seres humanos, pero simplemente que todo lo que existe es parte de vino desde una sola cosa. Y eso también tiene implicaciones. Antes en el fascismo, pero ahorita vamos a ver en el comunismo. En el comunismo, que es una ideología política, se considera que todos deben trabajar para el bien. Se considera que el gobierno, que la sociedad debe proveer suficiente para suplir las necesidades de cada persona. Pero entonces eso también puede llegar a un extremo, como vemos en el régimen de Pol Pot en Camboya, que él definió que Camboya podía sostener a tal número de población. Y entonces, un genocidio para reducir a la población a este número perfecto para que el Estado podría proveer para los ciudadanos. Pero por supuesto, esto lleva a un genocidio y murieron miles y millones de personas bajo el régimen de Pol Pot. Entonces, con estos ejemplos vemos cuáles son las implicaciones sociales, morales, éticas de otras cosmovisiones. Nosotros estaremos muy en contra del darwinismo social como lo pusieron en práctica los nazis, porque nosotros vemos valor en todo ser humano. Todos los seres humanos, no importa de qué raza son, no importa de qué país vinieron, no importa de cuál es su linaje, toda persona tiene valor porque fue creada por Dios. Toda persona tiene un propósito, porque Dios los creó con un propósito en mente, como leemos en los Salmos de David. También vemos valor en cada ser humano. En muchas otras cosmovisiones se dice, por ejemplo, los fetos, aún los bebés, que una persona no es realmente una persona hasta que es consciente de sí mismo. Entonces, como por ejemplo, fetos, por ejemplo, bebés, como bebés no saben pensar exactamente, no pueden pensar en sí mismos de cierta manera. Entonces, los bebés no constituyen una persona. Entonces, eso
permite que nosotros hagamos cosas como el aborto, el infanticidio, por la manera por estas filosofías que nosotros, los humanos han esposado en tiempos pasados y siguen esposando hoy. Y nosotros vemos un ejemplo de esto en la cultura popular. Creo que la película mejor recibida financieramente de la historia ahorita es la que salió el año pasado, que se llama Avengers Endgame, donde vemos, por ejemplo, el villano, Thanos, ve el mundo, ve el universo y ve que el universo no tiene suficientes recursos para suplir a toda la gente, todos los seres vivientes que viven en el universo. Y su filosofía, su cosmovisión lo lleva a la conclusión de que hay que hacer un genocidio imparcial de mitad de la población del universo para poder sostener la vida. Entonces, vemos cómo detrás de cada cosmovisión hay implicaciones y nosotros tenemos que apreciar las implicaciones que hay dentro de la cosmovisión cristiana, que cada ser humano tiene valor y eso constituye un sistema de ética. Y bueno, entonces podemos hacer esto con muchas otras cosmovisiones, pero estos solo son dos ejemplos de cómo la cosmovisión es muy importante simplemente para entender la ética y para darle valor al ser humano y para darle valor a nosotros mismos igual. Adid, qué fascinante esto que tú has mencionado, porque fíjate que yo no sabía este asunto de Pol Pot en Camboya. Sabía que había sido una dictadura terrible, ¿no? Pero yo no sabía cómo él había hecho un genocidio, porque había llegado a la conclusión de que había cierto número de personas que podían ser sostenidas y por lo tanto las demás debían de ser eliminadas, ¿no? Definitivamente lo que pensamos, lo que creemos en cuanto al mundo, nos lleva a tomar decisiones correctas o equivocadas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas, por ejemplo, el asunto de el valor del ser humano. De acuerdo a una cosmovisión darwiniana y en ciertas maneras de pensar de la cosmovisión darwiniana, como tú has mencionado, no todos los darwinistas piensan de la misma manera, ni llevan a las mismas conclusiones, ¿verdad? Tú mencionaste esto, ¿no? Pero de acuerdo a la cosmovisión darwiniana, el ser humano tiene valor de acuerdo a cómo se ha evolucionado. Una raza más evolucionada tiene más valor. Y en la Biblia tenemos valor porque fuimos creados por Dios, ¿verdad? Que es diferente, no es en el desarrollo, sino en el origen. Otra cosa que tú mencionaste muy interesante sobre el asunto del aborto, ¿no? ¿Cómo definimos al ser humano? ¿Qué es el ser humano? Me lleva a mí a tomar decisiones en cuanto al aborto. Y es muy interesante porque estaba recordando yo que en el cristianismo, en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, existía la práctica muy triste, muy terrible, de que los hijos que no eran queridos en las culturas paganas eran expuestos. Los tiraban. Un niño nacía, inmediatamente en lugar de amamantarlo, no lo amamantaban, lo tiraban. Y muchos de estos niños eran recogidos. Eso se llamaba ser expuestos. Y muchos de estos niños eran recogidos y eran criados como esclavos o morían, ¿no? Pero es muy interesante que los filósofos antiguos reconocían que los cristianos eran diferentes porque los cristianos no exponían a sus hijos. Los cristianos no desechaban a sus hijos. Muy interesante, ¿no? Y esto que dijiste de Thanos es muy interesante porque me parece que esa película, no la recuerdo muy bien, pero me parece que esta película no da finalmente una respuesta lógica al problema de Thanos. Da una respuesta de que ganan los otros, pero no da una respuesta, me parece a mí, lógica. No sé si estoy equivocado, ¿no? Pero, es una victoria moral de los héroes, pero no es una respuesta lógica al problema que ve Thanos. Es muy cierto. Claro. Y es muy interesante. No hay una respuesta lógica al asunto, ¿no? Y el detalle está en que si nosotros no tenemos como base bíblica la revelación, no tenemos una base sólida para saber qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? A menos que tú tengas la Biblia como revelación, como base sólida, tu definición de qué es bueno y qué es malo va cambiando de acuerdo a las circunstancias en las que tú estés. Qué interesante, Adid, muy interesante. Josías, regreso contigo. La lección muestra el caso interesante de un profesor de Oxford que sugiere que nada es real, que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con
computadoras superpoderosas. Ahora, esta idea no es tan extraña. Argumentos parecidos son explorados en las películas de Inception y en la trilogía de Matrix y otras, ¿verdad? Nosotros en la actualidad tenemos un problema muy real y parecido porque la inteligencia artificial y las redes sociales construyen nuestra realidad de tal manera que mi realidad es un poco diferente a la realidad de mi vecino. Puede ser que no estemos viendo los mismos tipos de noticias, los mismos tipos de información, no vivimos exactamente en el mismo mundo. ¿Por qué es peligroso este estado de cosas, Josías? ¿Y cuáles son las consecuencias y cómo se puede relacionar esto con nuestra vida cristiana? ¿Y cuál crees tú es la solución? Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero ¿qué es lo que piensas tú en cuanto a esto, Josías? Sí, este tema es muy importante. Y primero que todo, quiero hablar un poco sobre este profesor. Parece una idea loca, pero cuando vemos la capacidad que tienen las supercomputadoras de hoy en día, la habilidad que nosotros tenemos de crear videojuegos que diseñan un mundo entero donde uno puede hacer prácticamente casi todo lo que uno puede hacer en la realidad, en la vida, hay personas que ven eso y dicen, oye, nosotros podemos ser un resultado de un simulacro de esa manera, y si hay la capacidad de hacerlo, es muy posible de que otras personas, o quizás nosotros en el futuro, etcétera, estamos haciendo este simulacro y vivimos en una simulación. Bueno, la razón por la cual yo creo que esto es tan importante es porque desde el principio de la historia escrita, y aún yo creo que aún más allá, las historias son lo que comunican valores y principios de una persona a otra, ¿verdad? Vemos historias con los griegos, vemos uh, la, la, la Odisea, por ejemplo, vemos historias con los babilonios, la épica de Gilgamesh, y todas estas historias y otras civilizaciones tienen sus historias, ¿verdad?, que cuentan para explicar la realidad. Y estas historias enseñan principios y enseñan valores y responden las preguntas de cosmovisión de las cuales hablamos al principio de la escuela sabática de esta lección. Entonces, vemos que Jesús utiliza también parábolas e historias. La Biblia está llena de historias que nos comunican información sobre nuestra realidad, sobre el universo, sobre la humanidad, sobre la existencia de Dios y quién es Dios, pero lo utiliza no solamente usando argumentos filosóficos, sino que utiliza historias en su mayoría. Y vemos que Jesús hace esto de una forma específica, de una forma intencional. O sea que al nosotros escuchar historias, estamos no nada más pasando el tiempo, pasando un rato, entreteniéndonos, sino que estamos aprendiendo valores y aprendiendo principios que la persona que está dando la historia, que escribe la historia, quiere compartir y comunicar. Ahora, esto es un problema serio porque en el pasado había grupos más grandes de personas que compartían historias en común, como estaba compartiendo sobre los griegos, sobre los babilonios, etc. Pero hoy en día, lo que estamos viendo es que basado en las redes sociales, basado en el entretenimiento que nosotros vemos, hay algoritmos, hay computadoras que analizan tus preferencias, ¿verdad? Que analizan tus decisiones que haces en el internet y basado en el teléfono, etcétera. Y entonces te dan contenido basado en lo que piensan que te va a llamar la atención. El propósito es que pases el más tiempo posible enfrente de una pantalla, porque así entonces vas a tener más propagandas y ellos ganan más dinero, ¿verdad? Ese es el punto final. Estamos viendo hoy en día, estudios están saliendo de que los adolescentes están pasando un promedio de 7 a 9 horas diario en su teléfono, viendo la pantalla de su teléfono, algo que llama mucho la atención pensando específicamente cuánto tiempo pasan ellos aprendiendo de la Biblia, aún en la escuela, están pasando más tiempo en su teléfono que aprendiendo cualquier otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo? Y están viendo las cosas que estos algoritmos están presentando. Entonces, cada persona ahora, hoy en día, está escuchando historias que en realidad son diferentes. Y vemos esto, si no me creen, hablen con alguna persona que es muy demócrata o muy republicana, y ellos ven su realidad como la realidad última
y las noticias que ellos ven como las únicas noticias, ¿verdad? Y entonces vemos que los mismos eventos se comparten a diferentes personas de formas muy diferentes. Y la realidad y las historias que se cuentan con valores muy diferentes. Entonces, estamos viendo que nuestra sociedad se está polarizando, se está separando, se está dividiendo, porque estamos escuchando historias diferentes. Quizás tú piensas, como muchas personas, que lo que tú ves no importa tanto, en realidad no me va a afectar tanto. Pero piensa en esto, en el 2018, las compañías de marketing, ¿verdad?, que hacen las propagandas, etcétera, gastaron $163 mil millones en propaganda. Si lo que tú ves no marca una diferencia en tu vida, ¿por qué están estas compañías gastando tanto dinero? $163 mil millones. Esto es Business Insider. Ellos hicieron un artículo sobre esto para captar tu atención. ¿Por qué es que Facebook, por qué es que YouTube, por qué es que estas redes sociales te dan tantas propagandas si no marca una diferencia? La realidad es que sí te está afectando. Y entonces estamos viendo de que mientras más tiempo pasamos con nuestras pantallas, con los devices, estamos cambiando nuestra forma de pensar. La sociedad está dividida, no está viendo las mismas noticias, no está escuchando las mismas historias y los valores que está desarrollando son diferentes. Y cuando encuentran una persona con valores muy diferentes, que puede ser su colega en el trabajo, puede ser, ¿verdad?, el vecino, entonces se frustran porque no entienden cómo una persona puede creer estas cosas cuando todo lo que ellos ven es completamente diferente. Esto es una realidad seria y una realidad que causa pausa para pensar. Jesús, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, le dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús está aquí dando la idea de que hay una verdad fundamental. La verdad no es nada más lo que te conviene, lo que más te parece, lo que tu corazón te dice, lo que tus sentimientos piensan, lo que tu razón te da por algo que es cierto, sino que Jesús dice, hay una verdad absoluta, y mientras más tiempo pasas en mi palabra, estás acercándote más a la verdad. Y en otra parte de Juan, más adelante, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús está diciendo que conocer la verdad es conocerlo a Él. Conocer a Jesús es adaptar la verdad fundamental sobre la realidad. Y Él dice que es importante para los discípulos pasar más tiempo en su palabra para poder conocerlo mejor. Hoy en día, tristemente, estamos viendo de que las personas están pasando más tiempo viendo otras cosas que están afectando su cosmovisión que pasando tiempo en la palabra de Jesucristo. Gracias, Josías. Qué bonito lo que has compartido, en el sentido de que es muy claro, ¿no? Las redes sociales nos permiten crear el mundo en el que queremos vivir y aislarnos de otras partes que nosotros no queremos ver, ¿no? Pero la Biblia no es así. La Biblia te da la verdad imparcialmente y debemos de acercarnos a la verdad fundamental como tú has mencionado, ¿no? Qué importante es esto. Gracias, Josías. Adid, la última pregunta. Tenemos solamente algunos minutos más. Tenemos 7 minutos para terminar y tenemos tiempo suficiente para la última pregunta. Y es la siguiente. ¿Es posible cambiar nuestra cosmovisión? Otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a otros a cambiar su cosmovisión? ¿Qué relación tiene nuestro cambio de cosmovisión con la conversión cristiana? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto, David? En cuanto a la primera pregunta, ¿es posible cambiar nuestra cosmovisión? Para mí, nosotros estamos constantemente cambiando nuestra cosmovisión. Como empezaste diciendo que José y yo, los dos fuimos parte de una que tenemos que hacer, no sé, creo que 15 páginas o 12 páginas explicando nuestra cosmovisión. Y la verdad, yo creo que si yo me pusiera a leer lo que escribí hace 6 años,
hace 7 años en esa clase, mi cosmovisión habrá completamente, no completamente, pero habrá cambiado de maneras muy significantes. Entonces yo creo que eso no para de a lo largo de nuestra vida. No todos estamos constantemente aprendiendo, estamos experimentando cosas diferentes y todo eso va cambiando nuestra cosmovisión. Pero sí, en cuanto a esto, a la pregunta de cambiar nuestra cosmovisión posiblemente de no cristiana a cristiana, yo creo que es posible. De hecho, no es la misión de los cristianos presentarles a las personas una diferente cosmovisión. Y para esto, la segunda pregunta, ¿cómo podemos ayudar a otros a cambiar su cosmovisión? Yo creo que para contestar a esta pregunta también tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo nos alcanza Dios a nosotros? ¿Por qué? Entonces, la manera principal en que Dios nos alcanza es a través de su palabra, ¿verdad? Palabra de Dios es la Biblia. No es una simple lista de cosas que debemos creer. La Biblia es una historia. Y como mencionó Josías, las historias son muy importantes porque las historias nos comunican cosas muy importantes sobre una cosmovisión. Cada película que vemos, cada historia, cada novela que nosotros leemos nos presenta una diferente cosmovisión, una manera diferente de interpretar la realidad de nuestro mundo. Y entonces lo que lo que Dios nos da es una historia y que nos ayuda a entender a la realidad que nos rodea. Es una historia de la humanidad que se extiende desde la creación hasta el fin de los tiempos, y tú y yo somos parte de esa historia. Y eso es muy hermoso. Y una manera que nosotros podemos ayudar a otros a cambiar su cosmovisión es contando esta historia. Una de las cosas que dijo C.S. Lewis es que la manera de romper un hechizo es crear un hechizo más poderoso. Y aquí no hablando de la magia, pero hablando sobre narrativas, hablando sobre historias. Cada persona tiene una historia por la cual ellos moldean su cosmovisión. Y nuestra función como cristianos es presentarles una mejor historia, presentarles la historia de la Biblia. Y así, y también una de las cosas más importantes sobre la historia de la Biblia, como dije, es que tú y yo somos parte de esa historia. Y nosotros, cuando compartimos esta historia con los demás, tenemos que hacer a otros sentir, tenemos que hacer a otros darse cuenta de que ellos son parte de esta gran historia. Yo creo que eso es la mejor manera que nosotros podemos hacer en influenciar la cosmovisión de otros, contando nuestra historia. Muchas gracias, Adit. Qué importante, ¿no? La historia, la cosmovisión se plasma finalmente en una historia del universo, del mundo, ¿verdad? Y la Biblia cuenta esa historia. Y nosotros podemos compartir esta historia a otros, y en la medida que ellos la entiendan, la disfruten, la digieran, podrán ser alcanzados, ¿verdad? Por Dios, por el mensaje de su palabra. Yo no sé, Josías, si tú quieras decir algo más. Sin embargo, yo quiero terminar diciéndoles a todos que he disfrutado enormemente este repaso de la lección. Hemos hecho preguntas que salen de la lección y creo que han habido respuestas muy interesantes que nos llevan a reflexionar. Yo quiero invitar a los que nos escuchan. Si ustedes desean, pueden buscar el podcast de Josías y de Adit. Se llama Cinema Theology. Ustedes pueden buscarlo y van a encontrar muchos análisis de películas muy interesantes que les ayudarán a entender mejor cómo aproximarnos como cristianos a estas películas. También quiero invitarles porque en media hora tendremos el culto en la iglesia hispana de Berrien Springs. Yo voy a predicar ahora en este culto, termino aquí, salgo en un instante y empiezo el culto allá a las 10:30. Y voy a hablar un poco más acerca de estas cosmovisiones. Voy a hablar un poco acerca de la metanarrativa babilónica, del mensaje del segundo ángel. Y también voy a hablar acerca de cómo la Biblia nos presenta
una corrección a las metanarrativas o a las cosmovisiones seculares que existen a nuestro alrededor. Vamos a hablar un poquito más en cuanto a esto. Adid y Josías, muchas gracias. Yo quiero pedirle a Adid que él termine con una oración y entonces nos despedimos. Por supuesto. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de poder juntarnos, Señor, de forma virtual y hablar sobre la importancia de lo que es la historia que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a apreciar, ayúdanos a compartir esta gran verdad con cada persona que nos encontremos. Una influencia sobre la acción de otros, Señor, de una manera positiva. Y ayúdanos a nosotros a moldear nuestra cosmovisión constantemente a la que tú quieres que nosotros tengamos. Te pedimos todo en esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.